Buenas noches, América. Leo estos días muchas reflexiones sobre el futuro que nos espera cuando la pandemia amaine, cuando tengamos una vacuna y podamos volver a trabajar, a producir, a vivir. Sin duda, este coronavirus y su enfermedad, la COVID-19, formará parte de nuestras vidas y de la historia que escriban los cronistas, como se recuerda la de 1918, un hecho trágico de alcance global que amenazó a la humanidad. Esas reflexiones vienen acompañadas de deseos de cambio. Cambios en nuestro modelo de vida, de consumo, de interacción con el planeta, en cómo trabajamos. Y en la mayoría de ellas hay un llamado a hacer las cosas distintas. Pero me temo que no va a ser tan fácil conseguir esos cambios si nos fijamos en crisis que el mundo ha tenido y ha vivido en décadas recientes. La crisis financiera del año 97 o la del 2008, nos decían en pleno derrumbe de los mercados, iban a cambiar el capitalismo para terminar con una globalización deshumanizada. Y no solo no fue el caso, sino que fue cuestión de tiempo que los pocos mecanismos de control impuestos a las grandes corporaciones fueran desapareciendo poco a poco. O los atentados del 11 de septiembre, que cerraron el espacio aéreo de la primera potencia del mundo y alteraron para siempre la forma de interactuar de Estados Unidos y el mundo. También vino acompañado ese suceso de la reflexión en el país del por qué no nos quieren. Y las medidas que posteriormente se adoptaron no solo no ayudaron, sino que profundizaron el rechazo de muchas sociedades a Estados Unidos. Como dice el último editorial de Le Monde Diplomatique, titulado Ahora mismo, la crisis del coronavirus ha constituido sin duda la primera angustia global, algo que no olvidaremos, pero debe venir acompañada de una férrea voluntad de cambio necesario en cómo nos relacionamos con el planeta y nuestro modelo global de consumo. Ese cambio no podemos esperar que lo lideren los políticos. Debemos ser nosotros, cada uno con su voto y sus decisiones de compra y consumo, que lo busquemos. Son las 7 en Ciudad de México, las 8 en Bogotá y Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y las 10 en Montevideo, Buenos Aires y Santiago. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, alerta preventiva de la Organización para la Alimentación y la Agricultura. Sus expertos creen que las normas para prevenir el coronavirus pueden provocar una crisis de alimentos. Conversamos con Ricardo Rapallo, oficial de Políticas de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la organización. El virus no impide que vayamos al supermercado, pero sí cambia la manera como compramos. Le pedimos consejos para hacer una compra segura a Martín Piña, de la Universidad Argentina de la Empresa. ¿Y somos víctimas de la infodemia, la sobrecarga de información no fiable que se propaga tan rápido como el coronavirus? Carmen Beatriz Hernández, investigadora y profesora de la Universidad de Navarra, nos explica cómo prevenirla. Victory is winning for our country. Comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos. Alerta alimentaria de Naciones Unidas. La Organización para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, dice que podría haber un impacto negativo en la producción y suministro de alimentos por la crisis provocada por la pandemia del coronavirus. Según los expertos del organismo internacional, las normas sanitarias que los gobiernos y autoridades están imponiendo para frenar la expansión del virus podrían ralentizar la producción en las industrias que producen alimentos. Las cadenas de suministro de alimentos trabajan en una compleja red que implica a productores agrícolas, transportistas, empresas de procesado de alimento y transporte hasta el punto de venta. Este proceso logístico, complicado, si se ve alterado por las normas de movilidad, por ejemplo, podría ser especialmente perjudicial para la distribución de alimentos frescos que en muchos casos acabarían perdiéndose. La FAO también alerta de una potencial o posible caída en el consumo que sería provocado por el aumento de la incertidumbre, la cautela de los compradores y la pérdida de trabajos que reduciría, como es de imaginar, la capacidad adquisitiva, la capacidad de gasto de las personas. Saludamos a Ricardo Rapallo. El señor Rapallo es oficial de Políticas de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la FAO y lo saludamos en Panamá. Señor Rapallo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Cuestión de Poder. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias, Gustavo, por
por llamarnos, por el interés en este tema, y un saludo también a todos los telespectadores y telespectadoras de toda la región que nos escuchan a través de TN24. La verdad, claro que nos interesa, porque todos comemos. Ustedes mandan una alerta, pero no nos encontramos, de momento, más allá de la escasez que uno puede haber encontrado en cosas tan surrealistas como el papel de baño o el papel higiénico, y los utensilios o los productos de limpieza, particularmente de trapitos de Clorox. Cosas que pueden estar vinculadas directamente por un afán acumulador en estos días por esa incertidumbre de la pandemia. Pero hablemos de alimentos. ¿Para cuándo ustedes creen que podría producirse esta situación? ¿Por qué emiten esta alerta? Mire, en primer lugar, como usted menciona, ¿no? Ahora mismo, si usted va al mercado, las condiciones que puede acceder al mercado, en los horarios que en muchos países están permitiendo acceder a los mercados, hay alimentos, eso se ve a clara vista, y tampoco estamos detectando todavía grandes problemas relacionados con los precios. Pero efectivamente, y en ese sentido es donde estamos tratando de destacar esa alerta, si las condiciones para frenar la propagación del virus se mantienen, puede haber en el medio plazo una afectación sobre los propios sistemas alimentarios que, como usted señalaba, son complejos y tienen diferentes interrelaciones, no solo a nivel nacional, sino también en el mercado internacional. En la medida que pudiera haber algunos países que implementan medidas, por ejemplo, de reducción de exportaciones de ciertos rubros básicos, o que las estrategias también de los productores para garantizar y para producir en la próxima temporada se vean afectados, evidentemente puede haber un debilitamiento o una amenaza sobre la propia capacidad de abastecimiento alimentos a las personas. Destacar, eso sí, que hay evidentemente ya en el corto plazo una preocupación sobre cómo garantizar el acceso a alimentos a las personas que están en sus hogares o a los niños y niñas, por ejemplo, que han dejado de atender las escuelas y que también a través de las escuelas se garantizaba su alimentación muchos días de la semana. Es ahí donde sí estamos viendo en el corto plazo una fuerte actuación de los países, y hay que reconocerlo, como América Latina y el Caribe está siendo muy innovadora y muy pionera en desarrollar diferentes instrumentos de protección social para garantizar los alimentos ya hoy, sobre todo a las poblaciones más vulnerables. Vayamos concretando. Dicen a medio plazo. ¿Qué quiere decir medio plazo? Los gobiernos están alargando los periodos de alarma, la necesidad o la recomendación, a veces la imposición de confinamiento obligatorio en las grandes ciudades para evitar la expansión del coronavirus. Una recomendación que se puede extender un mes y medio. En China vimos que estuvieron 11 semanas en la ciudad de Wuhan, que es el origen. Si tomamos esas 11 semanas como referente y las aplicamos en el resto de ciudades, por decir que van a ser solo 11 y no viene una segunda ola del virus, en ese tiempo, ¿ustedes prevén que si se mantienen esas restricciones se pueda producir esas situaciones de falta de abastecimiento? Mira, desde el ámbito de la producción, las estimaciones de producción, de cosecha y también las reservas, no olvidemos que también gozamos también de un colchón o de seguridad, son bastante positivas. Las predicciones que se publicaron hace pocos días, la semana pasada, hablan de una producción y en algunos países incluso récord en la producción de cereales, que son finalmente la base de las canastas de alimentos de todos los ciudadanos. Por ahí no hay tanto un problema. Es decir, si ese es el periodo en el que se van a mantener las restricciones, no debería haber un problema en ese sentido. Lo que vemos más preocupante en el mediano o corto plazo, en estas próximas semanas, es si se afectan las propias cadenas de distribución. Como usted decía, dependemos de los transformadores, de los transportistas, en algunos casos para productos más perecederos de la propia cosecha, mano de obra, que en algunos países pudiera estar restringida precisamente porque los trabajadores, los temporeros, no pueden asistir a las cosechas. Ahí puede haber distorsiones en el mercado y también cuidando que efectivamente no haya periodos o propagación del virus en las centrales de abasto o en los puntos de venta principales de las ciudades de nuestra región. Ahí es donde podría haber más un problema en el corto o mediano plazo, en estas 3, 4 meses o 11 semanas que usted señala que pudieran alargarse el confinamiento, pero no lo hubiera tanto desde la producción y la oferta en los mercados internacionales globales.
esa es un poco la llamada, es decir, hay que ver, también sabemos que nuestros países son muy heterogéneos, hay países muy importadores de alimentos, como pueden ser los países de Centroamérica o los del Caribe, y hay países exportadores de alimentos, como pueden ser los del Cono Sur, que ellos producen los alimentos suficientes y pueden distribuirlos y hacérselos llegar con más facilidad a sus ciudadanos. Veremos qué sucede si se alarga la situación y si otros países empiezan a introducir medidas que afectan al mercado internacional de alimentos sobre países que además también sus tasas de cambio y su capacidad de acceder a esos alimentos en el mercado internacional se pueden ver perjudicadas si se alarga esta situación en varios meses. Señor Rapallo, el virus, el coronavirus, como cualquier otro, no entiende ni de ideologías, ni de fronteras, ni de continentes. Cuando ustedes emiten una alerta como esta, que si le entiendo bien, lo que busca es pedir que se garanticen esas cadenas de suministro, esa cadena logística de alimentos. Claro, yo escuchándole me pregunto, pero en todo ese proceso hay personas y las personas se pueden ver afectadas. ¿Cómo hacen compatible ustedes el llamado para que no se interrumpan esos procesos con el tener en cuenta la seguridad de salud de esos ciudadanos? Porque si no están confinados, están trabajando o están en la calle y por lo tanto tienen más riesgo. Entonces piden por un lado que no se rompan esas cadenas, pero en el fondo también están diciendo, oiga, vayan al puesto de trabajo y por lo tanto expónganse más para que la cadena no se interrumpa. Sí, evidentemente, y en muchos países que han implementado medidas de confinamiento, el productor, todos los actores relevantes de la cadena se están identificando como actores esenciales que no deben dejar de desarrollar su actividad productiva, económica, como pueden ser los médicos, el ejército, la seguridad pública. Es decir, son actores esenciales para al menos mitigar la situación mientras duren las medidas de salud. Evidentemente, se está tratando también de exigir medidas adicionales de salud para estos productores, de estos transportistas. Incluso lo vemos, los cajeros, las cajeras que hay en todos los supermercados, como están teniendo que tomar medidas adicionales para verse menos expuestas a los riesgos que supone interactuar con los productos, con los consumidores, etcétera, etcétera. De hecho, la industria también nos lo reconoce desde ese punto de vista, en incrementando sus costes para proteger a sus productores y a sus distribuidores. Evidentemente es un factor adicional de riesgo y sabemos que los médicos, los policías, son, junto a todos los actores de la cadena de suministro, los que están en la primera línea de batalla para tratar de proteger no solo a los enfermos, sino también a los potenciales afectados de esta crisis. Evidentemente van a ser un grupo de población, los actores de la cadena, más expuesto. También hay un llamado para tratar de asegurar que las condiciones laborales sean lo más seguras posibles, pero por otra parte sabemos que sin ellos no puede garantizarse toda la alimentación a los ciudadanos y va a ser mucho más difícil, además, y más crítica la forma de vida de las personas que tienen que verse obligadas a quedarse en su casa. Por lo tanto, evidentemente, son un elemento esencial, son un actor fundamental, van a verse más expuestos a los riesgos producidos por el virus, pero evidentemente son esa primera línea de batalla, esa primera frontera de personas comprometidas que tienen que garantizar el funcionamiento mínimo de los países. Tengo un par de minutos para abordar también unos datos. Ustedes calculan que hay 187 millones de personas que viven en inseguridad alimentaria moderada o grave. ¿Qué quiere decir eso? Ese número, además si se da cuenta, es muy aproximado al número de pobreza que hay en nuestra región. Ese es un número, además, antes de la crisis. Como mencionaba la CEPAL hace pocos días, hay un riesgo ya inminente de que ese número de pobreza aumente en torno a los 220 millones de personas con pobreza. En nuestra región tiene una correlación muy directa con los de inseguridad alimentaria moderada. Son esas personas que, sin sufrir necesariamente periodos de hambre, sí tienen mayor incertidumbre sobre lo que pueden consumir en los próximos días y quizás van a verse sometidos a tomar una decisión respecto a la calidad de lo que comen y a la cantidad de lo que acceden. Esos son esos 187, 190 millones de personas que viven con esa incertidumbre todos los días y que eventualmente, si se mantiene esta situación, van a aumentar
posiblemente en varios millones más. Es ahí donde se necesitan muchas políticas de protección social para tratar que al menos esa incertidumbre sea manejable y, evidentemente, para, ojalá, poder retornar a sus puestos de trabajo lo antes posible para que tengan los ingresos necesarios para tratar de afrontar esta situación de una manera mucho más estable, ¿no? Esa es una preocupación que ya vive la región y que además, como sabemos, en ciertos países es más acuciante. Sabemos además la situación que viven compleja en muchos países de Centroamérica, por ejemplo, países como Haití. Toda la situación en Venezuela, evidentemente, es una preocupación, y otros países que todos tienen también su porcentaje de personas que viven con esa inseguridad alimentaria grave o moderada que se puede ver incrementada en las próximas semanas. Señor Rapallo, tengo un minuto. Le pido que me ayude con su respuesta breve, para que alguien que haya escuchado esta entrevista no diga me voy ya al súper porque tengo que comprar antes de que esto se convierta en un desierto alimentario. ¿Cuáles son los consejos que usted le da a la población para evitar situaciones como estas que alguien podría, después de escuchar y de prever que podría producirse esa situación y no querer encontrarse en el dilema de no tener nada que comprar o tener poca comida fresca que comprar? ¿Qué recomiendan? Mire, el mensaje es que hay comida, hay reservas y la producción está garantizada. Yo creo que hay un mensaje de tranquilidad en ese sentido. Es decir, lo estamos viendo, los privados, los supermercados, los productores están funcionando bien, están haciendo un esfuerzo extraordinario para garantizar la comida, los alimentos, los productos en los supermercados, en los puntos de venta que están aún abiertos, y por ahí yo creo que no hay que levantar la alarma, porque además puede haber un efecto contraproducente en el sentido del aumento de los precios, de mayor pérdidas y desperdicios o de situaciones injustas con poblaciones que no tienen tan fácil el acceso a alimentos y que por tanto tienen que también verse de una manera equilibrada esa distribución entre las personas. Yo creo que no hay un mensaje hoy de alerta ni de un llamado urgente a acceder a los alimentos. Sí hay un llamado de precaución, sobre todo para los responsables que tienen elementos para actuar sobre el sistema alimentario internacional y local, para prever que esa situación puede darse si se alarga la situación y, por tanto, tomar medidas. Tenemos la ventaja en América Latina y el Caribe, que hay lecciones aprendidas, buenas estrategias que se han tomado también en Europa y en Asia y que hay que tratar de implementarlas desde ya para anticiparnos a lo que pudiera suceder, por ejemplo, protegiendo mejor a los sectores productivos y a todos los actores que son parte de la cadena, haciendo especificidades en las normas, la flexibilidad de ciertas medidas para que ellos puedan trabajar de una manera segura en los próximos meses. Ese es el mensaje a no la alarma, pero sí a anticiparnos a lo que pudiera ocurrir en los próximos meses y, por tanto, poner todos los instrumentos desde ya en la medida de las capacidades de los países para que puedan estar en plazo y en forma ya implementados de los próximos días. La voz de Ricardo Rapallo, oficial de Políticas de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación. Gracias, señor Rapallo, por estar con nosotros. Feliz noche. Feliz noche. Estén bien. Muchas gracias. Estamos en Cuestión de Poder. Pausa y regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Si hay algo que ni el coronavirus y las medidas para prevenir su expansión han alterado, es la necesidad de ir al supermercado, a la compra de la canasta básica para alimentarnos. No la ha detenido porque tenemos que seguir comiendo, pero sí está cambiando cómo hacemos esa compra y qué adquirimos. El enemigo que enfrentamos es invisible y puede estar en todas partes. Por eso, ¿cómo nos debemos proteger cuando vamos al súper? ¿Qué podemos tocar y qué riesgos tiene tomar algo de un estante, de un balde, de un establecimiento? ¿O cómo debemos manipular los productos que compramos para llevarlos a nuestra casa de forma segura, incluso cuando entra en nuestra vivienda? ¿Cómo debemos limpiarlos? Preguntas estas que nos hacemos mucho estos días, yo y seguramente muchos de ustedes, incluso si compramos alimentos en línea a través de internet o de plataformas de comida preparada o restaurantes a domicilio. Martín Piña es director de las carreras de Licenciatura e Ingeniería de Alimentos de la Universidad Argentina de la Empresa y lo saludamos en Buenos Aires. Señor Piña, buenas noches, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Cuestión de Poder. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Señor Piña, ¿los alimentos, los productos que adquirimos en un supermercado son transmisores de este coronavirus?
Bien, excelente pregunta. Al día de hoy no está demostrado que el coronavirus sea transmitido por alimentos, es decir, no está considerado como una ETA, como enfermedad transmitida por alimentos. El riesgo principal está en la manipulación, en la parte superficial de los envases. Incluso si hablamos de fruta o de verduras frescas. Es decir, el riesgo es superficial. Yo aquí tengo una manzana y una persona infectada por el coronavirus manipule esta manzana, la toque, el virus se transmite por nuestras manos o a través de las microgotitas de saliva que, digamos, largamos a la hora de hablar. Entonces, si yo en este momento estoy hablando y estoy infectado por el coronavirus, transmito saliva que queda depositada sobre la superficie de la manzana en este caso, y ahí es donde está el riesgo, en manipular, en tocar esta manzana y llevarnos las manos a alguna de las mucosidades de la cara, ¿sí? Ojos, nariz, boca. Es decir, la forma de transmisión es una enfermedad infecto-contagiosa. Se da a través de persona a persona, a través del contacto del habla, ¿sí? De la saliva, o tocando, manipulando alguna superficie infectada con el virus y luego llevándonos esas manos a la cara. O sea que aquí hay dos grandes áreas, si me permite, y usted me corrige que es el experto. Uno es la protección que nosotros como personas, como individuos, tenemos. Y la otra es la manipulación de los alimentos. Y digo esto porque el otro día asistía o pasé por delante del supermercado donde yo suelo hacer mi compra y había un individuo que iba literalmente vestido como si se tratase de una emergencia nuclear. Quiero decir, con un traje de pies a cabeza, incluido guantes de goma, con una máscara que le tapaba la cara y con un respirador que tenía dos de los orificios estos típicos que vemos en las películas o en las catástrofes reales de las personas que van a atender esa catástrofe. ¿Es exagerado ver personas con esa indumentaria? ¿Cuáles son los consejos que usted nos da de las personas corrientes para ir al supermercado hoy y protegernos nosotros? Bien, yo desde mi punto de vista es un poco exagerado, ¿sí? O sea, yo siempre digo, es conocer para prevenir. Nosotros, adoptando pequeños hábitos muy simples, podemos evitar la transmisión del coronavirus. Les doy algunos ejemplos. Lo primero de todo que tenemos que hacer cuando llegamos de hacer las compras es tratar de no ingresar el virus dentro de nuestros hogares. Con lo cual, todo lo que sea ropa, ¿sí? La ropa que utilizamos para estar en la calle, el calzado, los zapatos, etcétera, hay que tratar de no ingresarlo dentro de nuestro hogar. Con lo cual, lo primero que uno debería hacer es sacarse los zapatos, no ingresar caminando con los zapatos dentro de nuestras casas, porque se supone que el piso está limpio y desinfectado. Si yo ingreso caminando, lo vuelvo a contaminar. Eso por un lado. En cuanto a la ropa, lo mismo. Tratemos de utilizar una muda de ropa dentro de casa y otra fuera. Es decir, no utilizar la muda de ropa con la cual venimos de la calle dentro de nuestros hogares y cuando ingresamos ponerla a lavar en el lavarropas, ¿no? Después, todos los objetos que tomen contacto con nuestras manos, el celular, la billetera, las llaves, el picaporte de la puerta, la tecla de la luz, en fin, todo lo que pueda tomar contacto con nuestras manos, hay probabilidades de que tenga presencia del virus, en el caso que alguna persona infectada haya estado, digamos, manipulándolos. Entonces, tratar de dejar todos los objetos en el ingreso de nuestras casas, en una especie de cesta, de caja, ¿sí? Y luego ir desinfectándolos, por ejemplo, con alcohol. Entonces son pequeños hábitos, pequeñas actitudes que tenemos que adoptar, que no son el extremo de ir disfrazados como si entrásemos en un quirófano con máscaras, sino que justamente son cuestiones mínimas y concretas y concisas que tenemos que saber para evitar justamente o disminuir la probabilidad de contagiarnos, ¿no? Señor Piña, pero aquí me viene otra vez a la cabeza el ejemplo que me daba un amigo. Y perdone que recurra a los ejemplos porque creo que es la mejor manera de explicar. Me decía, yo llego a la puerta de mi casa, de la oficina o de la compra, y lo que hago es, literalmente, y me perdonarán los oyentes, me empeloto antes de entrar en mi casa, pongo la ropa dentro de una bolsa y me da igual si un vecino me ve en paños menores o no. Entro, eso sí, con la ropa interior puesta y de ahí directo a la ducha. ¿Es exagerado? No, está bien. A ver, obviamente después depende de las posibilidades de cada uno, de cada familia, de cada casa, ¿no? Pero está bien, no es exagerado. Eso yo de hecho lo hago. Yo cuando ingreso en la calle a hacer alguna compra, me saco la ropa y justamente lo primero de todo que hago es irme a pegar una ducha, irme a pegar un baño. Y esa ropa la pongo a lavar en el lavarropas. La buena noticia en todo esto es que el virus es muy sensible al jabón, al alcohol, a la lavandina. Entonces, adoptando buenos procedimientos de higiene y desinfección, el virus se inactiva fácilmente. Entonces, desde mi punto de vista, eso no es exagerado, es correcto adoptar esa medida. Lo mismo que decía con el calzado, ¿no? Tratar de no ingresar y tratar de tener un calzado de uso exclusivo dentro de nuestros hogares. Acá lo que hay que entender es que cuantas más actitudes hagamos, cuantas más, acciones podamos implementar,
lo que estamos haciendo es disminuir las probabilidades, ¿sí? Siempre en microbiología hablamos de probabilidades de contagiarnos. Entonces, no es exagerado, está bueno adoptar esas medidas, porque justamente lo que estoy haciendo es disminuir las probabilidades de contagio, ¿sí? Adoptando estas pequeñas acciones, ¿no? Así que en mi caso, desde mi punto de vista, está bien, no está mal hacer eso. Claramente los estándares sociales del pudor individual están cambiando con este coronavirus. Señor Piña. Sí, depende un poco el hogar, ¿no? O sea, si hay niños de por medio, depende también cada una de las situaciones. Y si hay vecinos, Oiga, antes de olvidarme, ¿hay que ir al supermercado con guantes y tapaboca? Mira, el uso de guantes es controversial, ¿sí? Si los guantes se usan de mala forma, se usan en forma incorrecta, es lo mismo que la nada. Porque si yo me coloco un par de guantes y no me los cambio con frecuencia, y lo que hago es, digamos, manipular los objetos con guantes, y de esa forma pienso que estoy protegido, ¿sí? Y me olvido de lavarme las manos, porque digo, bueno, ok, tengo guantes, no me va a pasar nada, y con esos guantes toco mi celular, me toco la cara, es lo mismo que la nada. Entonces, el mal uso de guantes es peor que tener las manos al desnudo. Lo mejor de todo es la frecuencia y el buen hábito de lavado de manos. Y a veces el riesgo en utilizar los guantes es que las personas se olvidan de lavarse las manos. Entonces, yo dejaría los guantes para los médicos en terreno medicinal y quizás para el ama de casa o para la gente, digamos, la sociedad en común, si no los usamos bien, desde mi punto de vista, no son efectivos. Ya entiendo. Bueno, o sea, lo importante, y usted me corrige, intento resumir, es vayamos al supermercado, toquemos lo que queramos comprar, pongámoslo en la cesta, llevémoslo a la casa. En ese proceso no nos toquemos la cara en ninguna circunstancia y al llegar a la casa, antes de sacar nada de la cesta de la compra y de entrarla en la vivienda, desinfectémonos nosotros, quitémonos la ropa, duchémonos y una vez limpios vamos extrayendo de esa cesta de la compra uno a uno los productos. Y entonces, ¿cómo los limpiamos? ¿Qué diferencia hay entre una bolsa de plástico y una de cartón, o una piña o una papaya? Obviamente evitar tocarnos la cara, la boca, ¿sí? Tratar de no tocarnos la cara con esas manos, porque pensemos que esas manos pueden llegar a estar contaminadas con el coronavirus. Básicamente todo lo que van a tocar mis manos, la billetera, el celular, las llaves del auto, el picaporte del auto, el volante, etcétera, siempre hay riesgos de que pueda quedar este microorganismo en esa superficie. Entonces, llegamos a casa con las compras del supermercado y lo ideal sería tener una especie de cesta, caja o canasto donde uno pueda depositar ahí adentro, ¿sí?, todos los objetos que traemos de la calle. Entonces, en ese caso, nos lavamos las manos, nos sacamos el calzado, nos lavamos las manos, nos pegamos una ducha y, como bien decís, luego lo que tenemos que hacer es desinfectar esas superficies. ¿Cómo desinfectamos las superficies? La Organización Mundial de la Salud recomienda 3 productos para desinfectar, que son la lavandina, el alcohol y el agua oxigenada. Importantísimo, tiempo de contacto. Estos productos no actúan en forma instantánea, sino hay que dejarlos actuar entre 1 y 2 minutos, ¿de acuerdo? ¿La lavandina, señor Piña, es la lejía? Exacto, la lavandina es la lejía, sí. Listo. Siga, por favor. En el caso de, yo por ejemplo acá en mi hogar tengo un rociador, ¿viste como el rociador de peluquería, el spray de pelo? Con alcohol al 70, ¿sí? En este caso está demostrado que es mucho más efectivo diluir el alcohol que compramos en la farmacia, que se vende con un 96%, hasta un 70%. Es mucho más efectivo, inclusive es más barato porque gastamos menos alcohol y es menos inflamable. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos que diluir 7 partes del alcohol de farmacia con 3 partes de agua. De esa forma tenemos una solución de alcohol al 70% en un spray, y lo que vamos a hacer es rociar, ¿sí? Acá tengo por ejemplo una lata de tomates. Lo que hacemos es rociar la superficie de los alimentos, los envases, latas, botellas de plástico, cartón, etcétera, con alcohol al 70%, lo dejamos actuar entre 1 y 2 minutos y luego podemos secar con un paño descartable. Entiendo. El proceso de sacarlo de la bolsa y manipularlo nos puede llevar a situaciones paranoicas, de que yo estoy limpio, pero el producto no lo está, entonces yo lo agarro con una mano, mi mano está tocando un producto que no le he puesto el alcohol, le tiro el alcohol, entonces esta mano la tengo contaminada, la otra no. ¿Cómo superar ese proceso en el que uno quiere ser purista? No, lo importante ahí es en el medio no tocar absolutamente nada, sino solamente los envases y después obviamente lavarse las manos, ¿sí?
Ojo cuando nos lavamos las manos, también el tiempo de contacto. El jabón inactiva el virus, pero por lo menos tenemos que estar 1 minuto lavándonos las manos. Y la OMS también tiene un procedimiento para el lavado de manos, que incluye los pulgares, todas las partes, ¿no? Y un error bastante frecuente, si me lo permitís, ya que estamos con el lavado de manos, es ojo cuando cerramos el grifo, ¿sí? Cuando yo abro el grifo del lavatorio del baño, lo estoy tocando con la mano sucia, ¿se entiende? Si yo después me lavo las manos y lo vuelvo a cerrar con la mano limpia, corro el riesgo de volver a recontaminar mi mano limpia. Claro. Entonces, ojo con el cerrado de los grifos. ¿Listo? En lo posible tratar... Sí. No, me quedan 20 segundos. Pregunta rápida y le doy la respuesta que me daba una doctora de enfermedades infecciosas. Cuando compro comida preparada en restaurantes, me la traen, sacan un plato a la puerta, la vuelco, el recipiente lo desecho y esa comida, por prudencia, la pongo en el horno al menos un momentito para que la temperatura mate el bicho. ¿Es un buen procedimiento? Sí, es un buen procedimiento. Recordar que el calor, la cocción correcta de los alimentos inactiva el virus. El virus es sensible a la temperatura, entonces si yo cocino correctamente los alimentos no hay riesgo de enfermarme a través de la comida, ¿sí? Ahí el riesgo, como decíamos al principio de la nota, está en el packaging, en el envoltorio. Entonces no está de más separar el envoltorio, el plástico, la caja de cartón o lo que traigamos del delivery y quedarnos solamente con la comida en otro recipiente. Y si querés, para asegurarte, un golpe de horno no está de más. Es Martín Piña, es director de las carreras de licenciatura e ingeniería en alimentos de la Universidad de Empresa de Argentina. Señor Piña, gracias, muchos consejos, pero todos muy útiles. Feliz noche. Gracias a vos, Gustavo. Un abrazo grande. Queda hecha esa lista de recomendaciones de quien sabe. Vamos a la pausa, ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros. Estar bien informados es sin duda la mejor manera de tomar decisiones para prevenir el contagio y detener la pandemia de la COVID-19. A medida que el virus se propaga por el mundo, las personas buscamos naturalmente información en línea, en nuestras redes sociales, queriendo saber qué está pasando para protegernos y proteger a los que más queremos. En ese océano de información que nos inunda, no todo es información fiable. Ciberdelincuentes, estafadores o simplemente un periodismo incompleto pueden llevarnos a errores fatales para nuestra salud o nuestra economía. Esa prudencia que muchos tenemos puede además generar desconfianza, que nos confunda incluso frente a noticias verdaderas o de fuentes fiables de científicos o instituciones. No hay todavía vacuna para la desinformación y es muy probable que no la haya. Tiene que ser nuestro criterio. Pero el criterio puede venir reforzado por consejos para minimizar esos riesgos. A esta hora de la noche saludo a Carmen Beatriz Fernández. Es investigadora de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, experta en marketing político. Señora Fernández, gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Cuestión de Poder. Buenas noches. Buenas noches, encantada, Gustavo. Dice la OMS que nos encontramos, que somos víctimas de lo que han denominado infodemia, es decir, de una sobrecarga de información no fiable que se propaga rápidamente entre la población. ¿Cuán grave es esta pandemia de información o de desinformación? Sí, bueno, es preocupante. Evidentemente estamos viviendo una situación tremendamente crítica y los niveles de ansiedad en toda la población son muy altos y con esos niveles de ansiedad es también perentoria y se hace obligada la búsqueda muchas veces obsesiva de la información y es aquí donde aparece la infodemia, ¿no? El exceso de información que no siempre, como tú bien acabas de agotar, no siempre es información confiable, ¿no? Hay mucha información que está equivocada por causas inocentes, pero también hay información que es deliberadamente equivocada, hecha para confundir con fines, digamos, bastardos o con fines menos nobles, ¿no? Porque la desinformación y las distintas formas de desinformación son ya parte del paisaje político o el paisaje de la comunicación política ya desde hace varios años, ¿no? Y la infodemia esta o el exceso de información durante la pandemia por el coronavirus, pues lo que hace es reforzar esta tendencia y esta avidez de los consumidores de información por estar informados, ¿no?
En su trabajo de investigación, en su lectura de medios, de redes sociales, ¿cuáles son los principales gazapos, las principales trampas, los principales elementos de desinformación que usted ha detectado como consumidora, como lectora en esas plataformas digitales, en esas redes sociales, que pueda compartir con nosotros? Sí, bueno, quizás la más preocupante es la desinformación que tiene un objetivo, ¿no? Y que tiene un objetivo político, y ese objetivo político está ligado al relato, a la construcción de la narrativa, ¿no? Un ejemplo muy claro es el que algunos dirigentes de la extrema izquierda latinoamericana, por ejemplo, vienen aludiendo, que es, por ejemplo, un relato que trata de avivar la lucha de clases, ¿no? O sea, cuando tú dices que es la oligarquía que viajó a Europa y de Europa se trajo el virus, lo que estás haciendo es tratando de generar choques de clases, tratando de que eso sea la narrativa alrededor de la pandemia. Hay otro por el estilo, pero el otro extremo que tiene que ver con avivar brotes xenofóbicos. Y cuando alguien te explica la pandemia en términos de esos emigrantes pobres que vinieron y te trajeron el virus, estás haciendo lo mismo en sentido contrario, ¿no? Estás tratando de promover desde el otro extremo, digamos, ideológico, brotes xenofóbicos. Y eso yo creo que desde mi punto de vista es quizás lo más peligroso, ¿no? Claro, y yo ahora escuchándole e imaginándome el momento en el que alguien que nos está viendo consume ese tipo de información, a usted me dirá, bueno, la mejor manera de hacerle frente a esas informaciones que nos llegan es dedicando tiempo a contrastar, a mirar otras fuentes, a identificar de dónde proviene esa información. Pero claro, mi respuesta, que la vivo en carne propia y que la veo en familiares, en amigos, en conocidos, es, oiga, el mundo va demasiado rápido como para cada cosa que leo dedicarle tiempo a buscar el contraste. ¿Cuál es la mejor manera de hacer frente a esa desinformación? Bueno, la mejor forma de hacerle frente a la desinformación es la reputación, ¿no? O sea, cuando yo busco fuentes confiables y cuando yo tengo fuentes que me apoyo en fuentes que hacen buen periodismo o que hacen buena investigación académica y las tengo por confiables porque tienen una reputación, pues eso sin duda ayuda, ¿no? Eso es proteger de alguna manera, protegerse o inmunizarse contra la desinformación, pero también es trabajar en favor de la salud democrática de las sociedades, ¿no? Porque así como hay un virus y la ciencia tiene enormes retos ante estos virus tan agresivos, también los que estamos no del lado de las ciencias puras, sino más del lado de las ciencias sociales, de las ciencias vinculadas a la ciencia política o a las comunicaciones, pues tenemos un reto similar, ¿no? Y es proteger la salud democrática de las sociedades y encontrar vacunas ante cada nuevo virus de desinformación, porque estos patrones que identificamos en términos de desinformación van mutando de una forma que podría ser análoga a la mutación de los virus, ¿no? O sea, cada proceso, cada campaña electoral incluso tiene sus propios procesos de desinformación, es lo que hemos visto en los últimos 4 o 5 años, ¿no? Ningún proceso de desinformación es idéntico al de la campaña anterior, ¿no? Claro, pero yo aquí escuchándola vuelvo al día a día, que es para mí el mejor ejemplo. Los medios de referencia, los medios internacionales, los medios serios, independientes, se hacen eco de declaraciones, y le pongo 2 ejemplos. Jair Bolsonaro acusando a conspiraciones de izquierda que buscan que su gobierno tome determinadas medidas que, según o a juicio del mandatario brasileño, perjudican a la economía brasileña. Los grandes medios se van a hacer eco de esas declaraciones. Ayer el presidente Donald Trump desde la Casa Blanca diciendo la OMS es culpable, es responsable de la pandemia, porque no tomó medidas en su momento. Y los grandes medios nos hacemos eco, como hicimos en NTN24, para decir Trump carga contra la OMS. Pero la información
tiene tiempos y, a pesar de ser medios serios, no tenemos todo el tiempo del mundo para hacer todo el análisis, que detrás está una intención de una cortina de humo, de eludir responsabilidades de la gestión propia para poner el foco en la gestión externa, etcétera, etcétera. Ahí tenemos medios solventes fijándose en declaraciones oficiales de gobiernos elegidos democráticamente que están buscando la desinformación. Sí, y es una situación tremendamente complicada porque tú como medio no puedes dejar de cubrirlo. Es que esto nos pone ante retos que nunca habíamos sufrido, que nunca habíamos experimentado. Las emergencias en general, quizás esta pandemia es elevada a la N, pero esto, lo más parecido que tenemos en relación a esto puede ser una catástrofe natural, un terremoto, un tsunami o una situación extraordinaria que algunos dirigentes con vocación autocrática pueden desear, pueden aprovechar, porque en estas situaciones extraordinarias sucede un fenómeno muy particular, y es que las sociedades están moderadamente dispuestas a prescindir de sus libertades siempre y cuando el que está al mando, el que lleva el timón, les esté garantizando su seguridad, ¿no? En ese sentido, estas catástrofes o estas crisis extraordinarias son oportunidades en general para los gobiernos. Bueno, y en el caso de ustedes, en el caso de norteamericano, hemos visto cómo los niveles de popularidad de Trump han crecido. No, ello no es un indicador de que Trump esté manejando mejor o peor la crisis, sino es un indicador de que es el que está visiblemente a cargo, el que está visiblemente al mando. En general, estas situaciones suelen privilegiar a los gobiernos. Lo hemos visto, por ejemplo, es muy notable el caso del presidente Fernández en la Argentina, que ganó hace poquísimos meses, 5 meses, quizás, unas elecciones con el 48% y ahora está en las encuestas por encima del 75%. Lo hemos visto con el presidente Piñera en Chile, lo hemos visto lo estamos viendo en repetidos casos. También estamos viendo exactamente lo contrario cuando la sociedad decide que el populismo, por ejemplo, que ha ejercido un mandatario, está haciendo que peligre la propia seguridad. Es el caso de López Obrador, por ejemplo. López Obrador ha bajado como efecto de la pandemia lo que no había logrado durante todo su mandato, ¿no? Por primera vez se encuentra por debajo del 50%. Pero no cabe duda que son procesos muy peculiares, muy interesantes y que desde el punto de vista netamente de la comunicación política, pues tienden a favorecer a los gobiernos más bien, ¿no? La opinión y el análisis de Carmen Beatriz Fernández, es investigadora de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. Señora Fernández, gracias por estar con nosotros y ayudarnos a poner un poquito en negro sobre blanco esta ola de información que nos inunda y que consumimos, nos guste o no, a diario en plataformas, redes sociales, en este mundo hiperconectado, hiperinformado en el que vivimos. Feliz noche. Muchas gracias. Vamos a la pausa y ya regresamos. Esto es Cuestión de Poder. Para la cultura en Cuestión de Poder, para la recomendación que nos llega de la mano de Alexandra Colonamil. Alexandra, buenas noches. ¿Qué tenemos hoy? Muy buenas noches, Gustavo. Hoy vamos con una iniciativa de Ballet Concierto de Puerto Rico, que es una de las compañías de danza más importantes de la isla caribeña. Y vamos a bailar desde casa, porque Ballet Concierto está ofreciendo clases virtuales de danza completamente gratis a través de la plataforma Zoom. Aprender a bailar ballet. ¿Por qué vale la pena este canal o esta plataforma o esta iniciativa que nos recomiendas? Hay clases de todo tipo, de ballet, de jazz, pilates para hombres, para mujeres, clases de danza española,
un poco de todo. Estas clases, como dije, son completamente gratis y están siendo anunciadas a través de las plataformas de redes sociales de Ballet Concierto de Puerto Rico, como su página de Instagram, que es Ballet Concierto PR todo junto. Hoy, por ejemplo, hubo una clase de ballet para adultos que no requería ninguna experiencia previa. Así que los que están buscando hacer algo nuevo, moverse un poco, hacer algo de ejercicio, pueden considerar estas clases de Ballet Concierto de Puerto Rico. Clases de ballet. Las recomendaciones a través de Zoom desde Puerto Rico. Gracias, Alexandra. Feliz noche. Gracias a ti, Gustavo. Buenas noches. Así terminamos. Gracias por acompañarnos, por la generosidad de su tiempo. Esperemos que hayan aprendido, como lo hemos hecho nosotros, de nuestros invitados. Que tengan una feliz noche. Cuídense y cuiden a los suyos del coronavirus.